esto al mismo tiempo. Me están grabando. Está bien esto. Vamos a ver. Esto. ¿Puedo empezar? Puedes empezar. Ahí te da con qué pasar con la flechita. Esto puedo ponerlo a mucho. Esto podés correr. Y con esto, Raúl, con esto acá. Con eso ahí y con el mouse, la flechita del mouse usas para moverte la pantalla. Ya te pongo la pantalla para vos. Listo. Bueno, Y el micrófono todos. está acá. Ok. Así que vos, mientras estés acá, se escucha. Ok. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y compartir con ustedes. El tópico que me tocó es linfoma, los criterios diagnósticos y la evaluación de respuesta al tratamiento. Si pensamos en la primera indicación que surgió para utilizar en PET, fue el linfoma. Si todos nos ponemos a mirar qué es lo que más hacemos, es linfoma. Y la otra cosa también que es importante en esto es pensar cómo la utilización del PET-CT dentro del diagnóstico del linfoma ha cambiado mucho la evolución del paciente, el tratamiento y hacia dónde vamos con la utilización del PET en linfoma. Como conflicto de interés les cuento que yo soy investigadora para Roche y para linfoma difuso a grandes células B nosotros tenemos un protocolo abierto que llevamos a cabo. Dicho eso, ¿qué vamos a desarrollar? La utilización del PET en el diagnóstico y la importancia del mismo, la valoración de respuestas, la utilización del MTB o del TLG y cómo generar un buen informe para que nos sigan enviando pacientes y crean en la utilización del PET como una buena herramienta a la hora de hacer diagnóstico o seguimiento del linfoma. Cuando hablamos de linfoma, lo primero que tenemos que pensar es que la variabilidad de captación de la FDG en los linfomas va a variar muchísimo. ¿Y de qué va a variar? Va a variar de la actividad y de la presentación histológica de ese tumor. Por eso es importante, cuando la orden diga PET, que nos diga qué linfoma es. ¿Por qué? Porque yo me voy a hacer hincapié principalmente en el linfoma de Hodgkin y dentro de los linfomas no Hodgkin en el difuso a grandes células B, que son los que mayor actividad o mayor presentación o avidez por la FDG tienen. La otra variedad, el resto de los linfomas, que no es que no sean importantes, tienen menos presentación o menos incidencia y la variabilidad es muy amplia a la hora de la utilización de la FDG. ¿Cómo en el diagnóstico? Si vamos a pensar en el diagnóstico, nosotros tenemos que hacer el estadio de esos pacientes. Vamos a ver, el estadio 1 por PET es cuando ocupa una sola región, una sola área. Entonces vemos, como bien está acá, la actividad importante que tiene a nivel de orofaringe. Cuando hablamos de estadio 2 es cuando son más de 2 regiones sobre a un lado del diafragma, es decir, por arriba o por abajo. Esto es importante, porque el tratamiento y la terapéutica y la decisión va a ser de esto que nosotros pongamos. Cuando hablamos de estadio 3, es compromiso ganglionar por arriba, por debajo del diafragma. Y en los estadios 4 es cuando tenemos compromiso ganglionar o linfático a ambos lados del diafragma y compromiso de órganos o extranodular. Cuando hablamos de eso puede ser vaso, hígado, hueso, testículo, glándula tiroidea. Acordémonos que a nivel de la glándula tiroidea es muy común que tengamos compromiso a nivel de, o sea, un sitio de presencia de tejido linfoideo y que puede ser extensión de la enfermedad. Nos vamos a dedicar, o voy a hablar sobre el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin. Y dentro del no Hodgkin, el de grandes células B. Cuando hablamos del Hodgkin, tenemos que saber que tenemos 2 incidencias principalmente. O son adultos jóvenes, o adolescentes o adultos jóvenes, o pacientes por arriba de los 55 años.
es una enfermedad que es controlable, que presenta una intensa avidez por la FDG, y que hay distintos algoritmos, perdón, hay 2 algoritmos diagnósticos, y dentro de esos 2 algoritmos, el PET cumple un rol fundamental. Dentro de los linfomas difusos a grandes células B, lo primero que tenemos que saber es que dentro de los linfomas no Hodgkin es el que mayor incidencia tiene. Tenemos que saber que la presentación de estos pacientes siempre son en estadios avanzados, es decir, es un 3 o es un 4. Son pacientes que recidivan muy rápido, es decir, que terminan y a lo mejor tienen 4 o 5 meses de libre de enfermedad y vuelven a recaer. Por eso es la importancia de saber dónde volvemos a pedir el PET en este tipo de pacientes, para rescatar rápidamente al paciente y empezar una nueva línea de quimioterapia, o otra línea, o radioterapia consolidativa. También tiene mucho compromiso extranodal, y la otra cosa es que este tipo de linfomas están asociados con el HIV, con la serología positiva para hepatitis C, y para aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado. Entonces, sepamos que son dos estilos distintos que nos vienen mucho en los PET, y razón por la cual vamos a entrar en el algoritmo de estos pacientes. Si vemos esto es la última guía de la Sociedad Argentina de Hematología, que se armó en el año 2017, donde en la guía que dice que es aconsejable utilizar y tener un PET basal. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto mejora del vamos la estadificación. En cuanto a la mejora, se puede hacer diagnóstico de un 15 a un 20%, y que en un 10% va a ser un cambio de tratamiento. Fíjense que la guía de la Sociedad de Hematología Argentina nos da un lugar relevante dentro del algoritmo de los pacientes. Y la otra cosa es que dice que si los pacientes, que esto también está publicado y que tiene que ver con la publicación de Lugano de hace unos cuantos años, que no se utiliza más hacer una punción de médula ósea para evaluar el paciente si tenemos un PET bien hecho. Entonces son 2 cosas que nos dan una relevancia importante a la hora de hacer el diagnóstico y la estadificación de esos pacientes. Eso forma parte de una cantidad de exámenes que ustedes pueden ver ahí, que es importante tenerlo en cuenta, pero tenemos un lugar importante. De ahí es la necesidad de empezar a utilizar el PET como una herramienta y con una calidad técnica que sea respetable en todos los lugares, porque muchas veces por las obras sociales, yo hago el basal, fulano hace el interim PET, el otro hace el final. Entonces, si todos respetamos eso, podemos seguir, que sigan confiando en nosotros y seguir haciendo este tipo de estudios. ¿Por qué tenemos tanto valor o peso dentro de este tipo de los pacientes de linfoma? En el año 2007 se hizo la primera publicación donde se incorporaba el PET para hacer valoración de respuesta. Todo surgió cuando se utilizaba el PET para valorarlo como respuesta y se tomaba la actividad a nivel de los grandes vasos en sí sobre la salida de la aorta. ¿Eso qué vio? Eso cambiaba mucho en el tiempo y dependiente del estadio del paciente y la edad del paciente. Todos sabemos que ya sea patrones de procesos inflamatorios, placas inestables, vasculitis, producen alteración y aumento de la actividad en los vasos. Por ende, no se podía seguir tomando el valor del pool para utilizarlo como reparo para hablar del valor de respuesta. Por ende, empezó a armarse un protocolo a nivel internacional donde se recogieron más de 3.000 pacientes, donde se empezó a comparar el valor del SV del mediastino contra el nivel hepático. El valor del nivel hepático, si inyectamos actividad por kilogramo de peso, es mucho más estable en el tiempo que el valor a nivel del SV, a nivel del mediastino. Con eso, ¿qué hizo? Sacamos los criterios de DeVille. Los criterios de DeVille, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para hablar de valor de respuesta.
Esos criterios, que los tenemos que respetar mucho y ponerlos siempre, el 1, el 2 y el 3 son estudios negativos. El 4, el 5 y el X son estudios positivos. Siempre tenemos que tener pensado que esto lo tenemos que utilizar para los pacientes con linfoma de Hodgkin. Deberíamos ponerlo en todos los informes. Si miramos esto, ¿qué dice la sociedad? La sociedad se basa en hablar del paciente, si tiene valoración de respuesta, en los criterios de DeVille. Si el paciente tiene una respuesta metabólica completa, es aquel paciente que tuvo un PET 1, 2 o 3 de la escala de DeVille. El respuesta parcial es el 4 y el 5, y sin respuesta es cuando empieza a aumentar y tiene nuevos ciclos. Entonces, cuando ellos nos vienen a preguntar, o en nuestra institución, continuamente nos dice, ¿está en remisión? ¿Tiene respuesta completa? ¿Qué valor les dieron? ¿Cuánto está? Entonces, para esto nos sirve. ¿Y por qué sirve esto? Porque ellos empiezan a hablar del pronóstico del paciente, de la enfermedad y de la sobrevida libre de enfermedad de ese paciente, dependiendo del PET. Y si lo miramos, ¿qué pasó? Esta es una de las primeras publicaciones, fíjense que yo pongo que es un Hematology del año 2011, donde se reclutaron 1.127 pacientes y vieron que la sobrevida a 2 o 3 años es cerca del 90% si teníamos un PET negativo. Entonces, esto es el valor de que ellos tienen. ¿Qué llevó esto? A que cambiáramos los esquemas de tratamiento. Acá vemos algunos casos. Esta es una paciente de 49 años con un linfoma clásico que ingresa a la institución por un estadio 4. Hace 3 ciclos de ABVD. Cuando miramos, tiene una respuesta ya después de 3 ciclos de ABVD, una respuesta completa. Fíjense que todo lo que tenía, esta intensa avidez que tenía en más de un compromiso ganglionar por arriba y por debajo, ella tenía respuesta acá, y 3 ciclos más, es decir, al 6º ciclo, también se la ve negativa. Si vamos a mirar acá, ahí vemos la cantidad de ganglios, la variabilidad del tamaño, las formas y la avidez de la FDG, pero se le suma que esta paciente tiene compromiso esplénico que tomográficamente no se veía. Este es el valor, no solo para decirle a la paciente que está en un estadio 4, que anteriormente no lo tenía, digamos que no estaba estadificado por PET, tiene un valor más agregado que tiene compromiso esplénico sin tener una imagen tomográfica. Ese es el impacto que tiene el PET a la hora de estadificar. Eso coincide con todas las publicaciones y por eso la necesidad de contar un PET basal a la hora de hacer diagnóstico, el tratamiento y la valoración de respuesta. Cuando vamos a hablar de respuesta siempre tenemos que tener un PET basal, porque si no, nunca sabemos de dónde salimos, porque muchas veces ¿sí? Puede responder algunos focos y no responder el resto. Entonces esa es la importancia para poner y aplicar los criterios de DeVille, de contar con un PET basal. Muchas veces las obras sociales no nos cubren los 3 PET, porque lo ideal sería el PET basal, el interim PET y el final de dosis. El final de dosis. Si no lo tenemos, y hagamos el basal y el último, porque eso también sabemos que eso nos va a dar una probabilidad que ese paciente es un buen respondedor a la línea de quimio que se. Este es otro paciente. Este señor se llama Juan, porque estaba a punto de salir el apellido, tiene 37 años, fíjense que es un adulto joven, como les venía diciendo, tiene un linfoma Hodgkin clásico, y el PET que ustedes ven a la izquierda es un final de tratamiento. ¿Qué podemos decir ahí? Que tiene un aumento generalizado a nivel óseo. Porque eso es muy común que lo veamos por la hiperplasia reactiva post los 6 ciclos de ABVD. Entonces no tenemos que confundir eso con cuando hablamos o decimos que tiene compromiso de médula ósea. Acuérdense que nosotros, hacer el PET basal
hace que no le hagamos la punción. Entonces no confundamos, tiene una hiperplasia reactiva que se ve en los extremos de las médulas de los huesos largos, muy común de la reactivación de postquimio. Esto fue en el 2016, en el 2018 viene con sospecha de recaída. Cuando vemos con sospecha de recaída, vemos que tenemos compromiso. Habilitaron el micrófono. Ok. Ya se los apago. Ok. Vemos que tiene compromiso ganglionar en más de un sitio por arriba del diafragma, pero también abajo del diafragma. Entonces, este paciente se hace rescate, una nueva línea de quimioterapia y terminamos otra vez haciéndole el PET después de 3 ciclos. ¿Qué conclusión podemos sacar de este paciente? Ganglios disminuyen. Visualmente ya podemos decir que la cantidad de ganglios con la que hizo la recaída no lo tiene después de 3 ciclos del rescate de quimio. Pero sí que sabemos que tiene ganglios con menor actividad y a su vez podemos decir que esto que tiene acá, esa actividad a nivel del esófago, que muchas veces esto está en relación a proceso inflamatorio a nivel esofágico, gastroesofágico, muy común que se vea en estos pacientes. Bien. Entonces, ahí tenemos el paciente que es el respondedor, cuando otra vez utilizamos el PET ante las recaídas y ante la valoración de respuesta. Este es un trabajo presentado en ESMO en el año, no sé si 17 o 18, donde es un estudio observacional, multicéntrico, dirigido por el doctor Galamini. ¿Y qué hacen ellos? Vuelven otra vez a pensar en cambiar los esquemas. Este trabajo enrolan 310 pacientes. ¿Y qué es? Cuando lo enrolan, ellos hacen los 4 estadios. ¿Y qué pueden ver? Que hay 3 tipos de pacientes. Los pacientes porque le hacen un PET basal, un PET después del primer ciclo de quimio, después del segundo y al final. Entonces, ¿qué ven? Pueden sacar que hay 3 tipos de pacientes. Los respondedores rápidos, es aquellos que le hacen el primer ciclo y respondieron y el PET se negativiza. Los respondedores más lentos, que tienen un PET positivo, que a la larga, con un seguimiento de 3 años y 5 años que no llegaron todavía, se convierten en negativos, y aquellos que nunca sean respondedores, que siempre tuvieron el PET basal positivo, hacen los ciclos de quimio y siguen siendo positivos. Es decir, que tenemos 3 pacientes distintos, que van a tener 3 pronósticos distintos en el tiempo. ¿Qué pueden sacar acá? Saben que aquellos pacientes que tienen PET negativo, ya sea en el post primer ciclo o segundo ciclo, van a tener una sobrevida del 94%, es decir, que son buenos respondedores, que tienen una sobrevida libre de enfermedad a los 3 años del 94%, y acá hay un nuevo planteo. ¿Cuándo es el tiempo ideal para hacer el PET para valorar respuesta? En este estudio ellos dicen que el PET ideal es después del segundo ciclo, pues tema que siempre fue muy cuestionado, ¿cuándo hacemos el PET para valorar, o el interim PET, para valorar el paciente? Si bien hay otras patologías de tumores sólidos que sabemos que a las 24 horas, por ejemplo, en cáncer de colon, a las 24 horas podemos tener un PET negativo, fíjense que acá necesitamos casi 60 días para que el PET, que es positivo en el primer ciclo, se me vuelva negativo, sea un verdadero negativo. Entonces, esto, lo que ellos aconsejan o empiezan a tomar es que después del segundo ciclo es el tiempo ideal para hacer el PET. Que esto se contradice a la publicación de Galamini y todo este grupo de hace años atrás, que dice que el seguimiento de PET o el interim PET es al tercer ciclo, entre el tercero y el cuarto. ¿Y por qué ellos tratan de saber esto antes? Para cambiar las líneas de quimio. Para que el paciente que no es respondedor, no hacer los 6 ciclos de ABVD y hacer otro tipo de línea de quimioterapia. Esto es, este estudio está abierto, este estudio yo creo que en 2 años más, que es cuando van a terminar de reclutar, creo que nos van a hacer volver a cambiar cuando hacemos.
Y la otra cosa es que ellos sacan de esto, es el valor predictivo negativo del PET del 96%. Eso también es importante, porque eso nos indica que un PET negativo es realmente un PET que tiene mucha significancia en el pronóstico y en el seguimiento y en la sobrevida libre de enfermedad de ese PET. Cuando puede ser que esto nos dé erróneamente, cuando tenemos enfermedad microscópica, que es donde se nos pierde a nosotros el positivo de ese PET, ¿sí? Pero realmente tiene un alto valor predictivo negativo contar con un PET después del segundo ciclo de quimioterapia. Volvemos a mirar esto. Esto es porque esto es guía de la Sociedad Argentina de Hematología. Fíjense que acá dice pacientes con linfoma de Hodgkin, que estos son los de bajo riesgo. Esta línea que tengo acá abajo es la de alto riesgo. El alto y el bajo riesgo va a depender si es un bulky, de cuánto ocupa la masa en el mediastino, si tiene síntomas B. Fíjense que ellos, acá, con la utilización del PET en estos esquemas, si el PET es negativo, suspenden el tratamiento. Y esto es importante. Es importante saber a la hora que informamos un PET, que nuestro PET, nuestro informe, va a cambiar la conducta del paciente. Entonces, mirar este impacto de la utilización del PET, lo tenemos que saber, conocer, para realmente saber la importancia que nosotros tenemos a la hora del manejo de este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo importante y lo que más llama la atención en correlación a lo que les venía contando del trabajo europeo? Que ellos tienen un 34% que saben que no son respondedores. Sobre ese 34%, ellos lo que están planteando es cambiar las líneas de quimioterapia. Entonces, acá empieza a cambiarse otra vez el paradigma y se busca cada vez la utilización precozmente del PET en los linfomas para hacer este cambio de terapéutica. Entonces, esto lo tenemos que tener en mente para saber, porque no solo vamos a cambiar, sino que ya no se considera más hacer radioterapia. O la radioterapia, cuando está para hacer consolidación, muchas veces, o cuando es un estadio 1, nosotros hacemos planificación de radioterapia bajo PET. Entonces, cabeza y cuello, por ejemplo, es un área que nosotros utilizamos mucho, el PET, y hacemos la planificación de la radioterapia en ese estadio 1, entonces tiene mucho impacto en el paciente. Realmente, tenemos que considerar a la hora de utilizar el PET y siempre tener en mente este tipo de esquemas y cómo va a impactar en la sobrevida del paciente y en los esquemas de tratamiento. ¿Qué pasa con el linfoma no Hodgkin o el linfoma de grandes células B? El panorama es otro. Fíjense que como no hay algo tabulado, algo ya prescripto, podemos o no utilizar PET. Se utiliza dentro del algoritmo diagnóstico la tomografía y el PET solo se indica en aquellos pacientes que tienen masas o en estadios localizados, es donde se utiliza el PET. Realmente nosotros acá, por lo menos en nuestra institución, y sé que en grandes instituciones de la ciudad, lo utilizan también como screening, con mucho más frecuencia de lo que están indicado adentro de las guías de hematología. Pero también sabemos que muchas obras sociales, como no está indicado dentro de estos algoritmos, no lo cubren. Entonces también tenemos que tener cuidado a la hora de ver eso. Bueno, ella es Silvia. Silvia participa de uno de los protocolos nuestros. Silvia es una mujer joven de 50 años aproximadamente, que ella consulta por los ganglios a nivel, y la masa que se palpaba a nivel inguinal, y cuando le hacemos el PET, vemos que tiene compromiso ganglionar a ambos lados del diafragma. Ella hace 6 ciclos de R-CHOP,
el R es el famoso rituximab, y acá tenemos que empezar a tener en cuenta que acá nos cambia el esquema de tratamiento. El rituximab lo que hace es activación del complemento, por ende, muchas veces si usamos 3 PET en este tipo de pacientes, podemos tener muchos falsos positivos. Dos cosas tenemos que tener en cuenta del rituximab. La activación del complemento hace que muchas veces tengamos actividad a nivel de mucho de orofaringe y de cavum, que eso no lo vemos cuando se utiliza en el linfoma de Hodgkin. Y la otra que tenemos que tener en cuenta cuando queremos hablar de valor de respuesta y queremos tener un parámetro a nivel hepático, tenemos que saber que los valores de SUV a nivel hepático suben. ¿Y por qué? Porque el rituximab se metaboliza también a nivel del hígado. Entonces, si vamos a hablar de valor de respuesta, tenemos que tener un PET basal para tratar de ver y compararlo contra a cuánto nos subió. Nosotros sabemos que por el equipamiento que tenemos, siempre tenemos un PET o un valor de SUV a nivel hepático previo a tratamiento de 1,8, 1,9. Se nos puede ir a 2,5, 2,8 post rituximab. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos pacientes hacen esteatosis a raíz de las drogas que reciben. La esteatosis a nivel hepática produce una distribución heterogénea que también a la hora de sacar los valores de referencia hepático nos pueden hacer y confundir, y eso nos cambia el valor a la hora de tener como referencia. Entonces son dos ítems que lo tenemos que tener en mente, conocerlos para no malinformar. Bueno, Silvia es una muy buena respondedora, ella está en remisión, ella está en este protocolo muy bien, la tenemos en seguimiento y viene bien. Pero tenemos gente como este otro paciente, ella también es un femenino que hizo los 6 ciclos de RECHOP, está en el mismo protocolo, pero fíjense que después de 4 meses de haber recibido el mismo esquema que recibió Silvia, empieza con dolor abdominal y un aumento de la LDH. El aumento de la LDH en los linfomas no Hodgkin no es un buen signo. Este aumento de esta LDH de esta paciente hace que la paciente tenga esta exuberante masa, fíjense que tiene casi el triple o el cuádruple de valor en la referencia hepática visualmente. Más, hasta nosotros dudábamos si no tenía algo a nivel anexial y no ser linfoma. Se puso y sigue siendo un linfoma grandes células B, esa recidiva. Que eso venía concomitante con ganglios a nivel retroperitoneal. Entonces, no solo tenía la masa, estos ganglios que estaban en rango nodonomegálicos, bueno, ella salió del protocolo, está en rescate de quimio, y el pronóstico de ella es totalmente distinto al pronóstico de Silvia. Entonces, tenemos que conocer el valor de esto, porque ella se seguía por tomografía, y el resto de los ganglios no estaban, si bien eran ganglios en rango nodonomegálicos, no se los consideraba como patológicos y sí tiene recaída. Otra indicación. El linfoma no Hodgkin tiene importante actividad y recaída a nivel del sistema nervioso central. Esta paciente que vemos acá es una paciente que tenía un linfoma primario, un linfoma no Hodgkin a grandes células B, primario de cerebro. Ella hizo todo el esquema completo y vuelve a tener convulsiones. Al tener convulsiones empieza otra vez la sospecha si era parte de la radioterapia y de la secuela y de su linfoma, o si realmente estaba con recidiva la enfermedad. En ella sabemos que la indicación de la utilización del PET con FDG a nivel del cerebro es muy baja la sensibilidad del método para hacer diagnóstico de sospecha de recidiva o enfermedad activa. En ella se utilizaron 2 radiofármacos distintos, el que está sobre la izquierda es fluorcolina, porque ella presentaba que este era el foco primario, se le hizo fluorcolina, y sobre el borde derecho es la fluordopa. Cuando ustedes pueden ver que la fluorcolina tiene una captación focal muy cercana
ventrículo anterior, que coincidía con la imagen de resonancia, esto es PET fusión resonancia, pero cuando hacemos la fluordopa podemos ver el amplio margen que tiene, que excede la lesión primaria descrita por la fluorcolina. Fíjense cómo dos radiofármacos distintos saliendo de la FDG pueden hacer diagnóstico de una sospecha de recidiva que después, por biopsia, esta paciente se tomaron biopsia de los dos sitios y para todo dio linfoma difuso a grandes células B. Entonces, también es importante saber que no nos quedamos cortos y que por ahí pensar en un linfoma que no es habitual que nos lleguen los linfomas del cerebro, podemos hacer utilización de esto. Quien tenga utilización de metionina también, es importante que la metionina capta y entra dentro de los linfomas de grandes células B, y que esto también es otra herramienta, otro radiofármaco que es factible de usar en una sospecha de un linfoma a nivel cerebral. Bueno, esto es la fusión del PET-colina con la fluordopa, con la resonancia, y podemos ver en los tres campos cómo el margen que tiene de extensión mucho más grande de lo que veía la fluorcolina. Bien, esta es otra paciente. Ella es Olga, tenía 65 años, la conocimos por un linfoma no Hodgkin, que estaba en remisión completa. ¿Estoy en tiempo? Okay. A 4 años, sí, hace 4 años, y consulta nuevamente por mareos. Viene por mareos, se detecta una LDH aumentada. Cuando hacemos el PET, vemos que esta paciente presenta una carcinomatosis meningea. Fíjense la importante avidez de la FDG de captación adentro del canal, que esto, si miran la vejiga, ven que tiene una vejiga neurogénica importante, un compromiso de partes blandas, también muy típico del linfoma no Hodgkin, donde presenta importante actividad y degradé o captación heterogénea de la FDG. Ella empieza nuevamente otro ciclo, es una buena respondedora, respondió, pero a los meses nos hizo compromiso del sistema nervioso central y fallece. Pero podemos nosotros saber que a ese ciclo de quimio había sido respondedora y la negativización del PET. Unas palabras, cada 2 años se hace un workshop de linfoma en Mento, donde nosotros participamos todos los años, y empiezan a utilizarse otras cosas como herramientas de trabajo para hablar de valor de respuesta. Y uno de esos es el MTB, es decir, que el SUV, en vez de hacer una captación puntual en algún lugar, hacemos una volumetría donde sacamos un promedio de eso. Hay trabajos, esto viene en estudio, esto es la presentación del 2014, donde hay varios trabajos a favor y en contra del MTB y el TLG, que son distintas maneras de medir el SUV y de aplicarlos para hacer pronóstico y sobrevida libre de enfermedad, y a la hora de cambiar el seguimiento y el tratamiento de cada uno de estos pacientes. Hoy esto sigue estando en estudio, esto se viene haciendo manualmente. En la presentación de este año se empiezan a ver sistemas de soft, porque si no es muy casero. Si a la hora, digamos, es manual, y muchas veces eso puede confundir. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho en las masas residuales. Los tumores que tienen mucha masa, de un bulky, por ejemplo, que tiene mucha masa, nosotros lo utilizamos mucho a la hora de hacer seguimiento de estos pacientes, porque en vez de utilizar solo el RECIST 1.1, usamos el RECIST 1.1 y a su vez el MTB. El MTB no significa que el SUV se mantiene en el tiempo, pero la masa viene disminuyendo. Porque si nosotros miramos a este señor, que es un linfoma a grandes células B de retroperitoneo, vemos cómo su masa de un año a otro, no llego a ver de diciembre del 2011 a junio del 2012, perdió volumen, de 209 milímetros cúbicos pasa a 177, es decir, que su masa viene disminuyendo, pero si vamos a comparar los SUV están muy parecidos, 1.5, 1.6, 1.5.
Entonces, tengamos cuidado a la hora de eso. Yo creo que el MTB hoy para utilizarlo no está estandarizado para valor de respuesta. Sí, podemos jugar y utilizarlos a la hora de hablar de masas residuales. Creo que el objetivo hoy es una buena herramienta más que podemos contar. Bueno, esto es una imagen de Menton, que es un bonito lugar. Y otra vez, para mí, que es el que impulsa todas estas cosas, vuelve a decir la utilización del MTB, que es un buen predictor de pronóstico y de sobrevida libre de enfermedad, y que otro de los trabajos de la gente, de los franceses, es cómo hacerlo y estandarizarlo y hacerlo automático, por la cantidad de errores que podemos tener a la hora de hacer los dibujos del MTB. Mis técnicos no me quieren cuando yo les digo que hagamos los volúmenes, pero realmente ayuda de mucho, porque lleva mucho tiempo al hacerlo. ¿Qué tiene que tener un contenido? El contenido del PET ya son las últimas. Que el barrido siempre tiene que ser 60 más menos 10 minutos, que siempre tenemos que tener una actividad por kilogramo de peso, hacer contraste en aquellos pacientes principalmente que tienen masa, que la masa ocupa o que tiene comprometidos los uréteres, que tiene comprometidos vasos, porque si no es imposible realmente hacer, poder sacar después el borde y la medición de las lesiones. Hoy se recomienda que solamente de cada lesión podamos hacer el eje corto. ¿A quién se nos pide los 2 ejes o 3 ejes, digamos, las 3 medidas, cuando el paciente está dentro del protocolo? Yo creo que hoy en Capital Federal, 3/4 de los pacientes que tengan linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, están dentro del protocolo, porque hay cientos de protocolos abiertos para este tipo de pacientes. Sacar siempre la valoración de respuesta y el uso de los criterios de DeVille en los linfomas no Hodgkin y en los linfomas no Hodgkin, tener como referencia, o por lo menos si no lo ponemos en el informe, decir y tener como referencia qué valor de SV máximo tiene el hígado y el mediastino. Y que el diagnóstico le digamos si tiene o no recidiva el paciente, porque eso también implica que a veces bajan y dicen, no entendí, le pusiste un 3, ¿qué querés decirme? Eso es una pregunta que muchas veces el hematólogo, ¿qué hago? ¿Paro el esquema? Porque ellos el esquema lo tienen que parar. Entonces, tratemos de ser conciso y preciso para que lo que le mandamos al paciente, al médico, sigan creyendo en nosotros y se tome una conducta en tiempo que sea verdad. Bueno, a todos, muchas gracias. María, ¿alguna pregunta? Sí. Al principio, cuando se empezaron a hacer los interim PET, nosotros informábamos del fin de tratamiento como respuesta completa, parcial, y los interim eran quizás más que nada el criterio de Deauville, pero adecuada respuesta inicial, claro, sin decir otra cosa porque sabíamos que dependía. Hoy en día, que quizás se para al tercer ciclo, ¿vos qué aconsejarías? Si es en tercer ciclo, ya informarlo como respuesta completa. Fíjate que yo no quise poner la guía europea, porque la guía europea te dice que repite un poco lo de la guía a nivel local, lo de hematología de nuestro país. Ellos paran el tratamiento. Ese segundo ciclo también. Y lo paran. Y es terrible eso, porque a veces, si nosotros no lo hicimos fuera de... Por supuesto, por eso hice mucho hincapié. Primero porque son adultos, son adolescentes o adultos jóvenes, en su gran mayoría. Entonces, y no le hacen radioterapia. Entonces, eso, no sé, o por ahí soy yo culpógena y me siento mal a la hora, y yo chequeo mucho este tipo de cosas, porque realmente cambia mucho el tratamiento. ¿Perdón? Sí. Sí, el 3 también. El 3 también, a excepción, fíjate que tiene un asterisco, si vos lo mirás, el asterisco es por si tenés un cambio que no lo tenías en el basal. Por eso siempre te recomiendan tener el PET basal. Porque a mí el 3, también tengo miedo de que, por ejemplo, tenés un hígado
2,2, ponele, y un ganglio 2,1. Sí, el problema es si no viene el basal, o el basal es completamente diferente al... Por eso A veces es difícil, no es tan sencillo, no es tan blanca. Totalmente. ¿Listo? Sí, tenemos ganas de más, pero no podemos. Gracias, muchas gracias, María, excelente. Bueno, vamos a seguir.